Y siendo la estela de una plenaria que ha sido fantástica, tenemos ahora el placer de escuchar un panel que también va a ser fantástico, con tres mujeres increíbles que tengo la suerte de trabajar con ellas y conocerlas. Son Marta Bernabeu, Ana Tejero y Andrea Gutiérrez, y después llegará en un ratito el grupo de investigación reconocido, escritoras y personajes femeninos, para hablarnos de su investigación y de sus trabajos. Se incorporarán al final de la mesa y bueno, sin tampoco detenerme mucho, vamos a dar comienzo con Marta Bernabeu. Marta Bernabeu es doctora en Estudios Ingleses Avanzados, Lenguas y Culturas en Contacto, aquí por la Universidad de Salamanca, donde actualmente trabaja como profesora ayudante doctora en el Departamento de Filología Inglesa. Es miembro del GIR-ILAC y colabora con el proyecto europeo Migramedia. Cuando quieras, Marta, todo tuyo. Muchas gracias, Alejandro. Y nada, quería extender mis gracias, por supuesto, a Miriam, a Paula por la organización, a todos los que estamos también en la organización, a los ponentes, a los asistentes. Y quería recalcar un poco lo brillantes que me han parecido a nivel académico todas las ponencias, pero sobre todo la sensibilidad que han desprendido, que creo que es algo muy necesario y que se tiene que recalcar, ¿no? La idea principal de esta comunicación surgió, y creo que es importante decirlo, del simposio Cuerpos Excéntricos, que también dirigió Miriam y que hicimos en 2022, hablábamos también de esa perspectiva neovictoriana. Y bueno, salió un artículo de divulgación que siguió a este simposio que se titula Leer Rebeca con los ojos de la nueva mujer y que fue publicado online en The Conversation España. Entonces, bueno, siguiendo esta estela, lo estoy desarrollando aquí en esta presentación, voy a desarrollar esas ideas con una vista más panorámica, ¿no? Estas reescrituras de la nueva mujer que empiezan también más a principios del siglo XIX, desde la figura de la mujer caída, hasta cómo se puede ver hasta nuestros días, ¿no? Sin más dilación, vamos a introducir un poco la figura de la nueva mujer, aunque creo que ya se ha hablado de ello en la presentación de Juan Pedro y en otras presentaciones, ¿no? Pero bueno, la nueva mujer se concibe como este símbolo de los cambios a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, ese cambio de siglo. Y va a ser esta figura que va a desafiar las normas sociales de género. Obviamente surge de todos estos movimientos sociales, todos estos movimientos feministas, de toda esta lucha por el sufragio, ¿no? Y es una figura que no solamente está a nivel sociopolítico, existe a nivel sociopolítico, sino que también existe a nivel literario, que va a buscar mayor igualdad, autonomía económica, participación en la esfera pública y acceso a la educación, un mayor acceso a la educación. Por supuesto, esta figura va a suponer un desafío a la supremacía masculina y va a suscitar unos miedos a esta emancipación femenina y a la desestabilización de los roles de género, ¿no? Estos miedos que son miedos patriarcales y de alguna manera también capitalistas, ¿no? De cómo se desmoronan, ¿no?, estos sistemas de producción, estos sistemas de género. Por lo tanto, esta figura va a ser satirizada y criticada en diversos medios. Se van a criticar en novelas, en revistas, en teatro, aparecen figuras que, de nuevo, critican o satirizan esta nueva mujer. También es importante saber que al ser esta figura una figura de transición, aunque para muchas mujeres proponía modelos transgresores o liberadores, en gran medida estas mujeres que de alguna manera podían sentirse influenciadas o podían ver esa nueva parcela de posibilidades en la nueva mujer, tampoco podían llegar de alguna manera actuar como esta nueva mujer porque seguían en gran medida económicamente, seguían siendo dependientes y podían ser socialmente castigadas si se alejaban demasiado de los roles sociales de género aceptados, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora que podamos analizar estas figuras en la literatura y cómo al final son figuras que muchas veces están entre la sátira y toda esta ambivalencia de poder llevar a cabo estas transgresiones de género, estas desestabilizaciones de género o no, ¿no? Esta es una figura que está a caballo porque plantea todos estos problemas. Es importante otra vez recalcar cómo esta figura de la nueva mujer al final se consigue al final en este cambio de siglo gracias a todos los cambios sociopolíticos que se estaban llevando a cabo por los que se luchaban en el siglo XIX.
De hecho, bueno, en su relato de la crisis del victorianismo a finales del siglo XIX, Sally Ledger describe esta época como un emocionante periodo transicional y volátil, un momento en el que la política cultural quedaba atrapada entre dos épocas, la victoriana y la moderna. Un tiempo cargado tanto de ansiedad como de un electrizante sentido de posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante para entender que no solo tenemos esta figura, no aparece out of the blue, ¿no? No aparece de la nada, sino que viene de esta tradición y esta herencia y legado del largo siglo XIX, ¿no? y finales del XVIII también. Entonces, debemos entender a la nueva mujer como heredera de las luchas feministas de la época victoriana y de la figura de la mujer caída que estaba o se ponía en contraposición al ángel del hogar de la literatura del siglo XIX. Entonces, tenemos en 1938, ¿no? Después de este cambio de siglo, la novela de Daphne du Maurier, que es Rebeca. Y bueno, Rebeca va a reescribir dos historias, una canónica, Jane Eyre, una narrativa victoriana, y otra historia popular que iba circulando también en siglos anteriores, pero que se recuperó en la época victoriana, que es la historia de Barba Azul. Lo que va a hacer va a reescribir estas dos historias en un contexto de principios del siglo XX y de esta manera va a reflexionar sobre los discursos culturales de la época en torno al matrimonio y la emancipación de la mujer. Entonces, bueno, la protagonista está obsesionada con la imagen que otros personajes y ella misma tienen de la primera señora de Winter, ¿no? Y pone de manifiesto el deseo de acercamiento al modelo de feminidad transgresiva que simboliza Rebeca, ¿no? Como versión a la vez temida, satirizada, pero de alguna manera idealizada de la nueva mujer. No sé si también eran las comunicaciones anteriores con, creo que ha sido Pedro también, ¿no? Que ha dicho que con muchas sátiras al final se tornaban incluso como alegatos, ¿no? De esta nueva mujer. Entonces ya vemos cómo esta herencia victoriana se plasma y se reconceptualiza, se revisiona en esta reconceptualización de la nueva mujer y de lo que significaba esta protagonista que transgredía los roles de género. Se describe como masculina y se le atribuyen ciertos aspectos que desestabilizaban estos roles de género de la época. Y por supuesto, como ya decíamos, esta protagonista, Rebeca, que es nombrada pero no es vista, solo sentimos su fantasma en la narrativa de du Maurier, viene de esta tradición o esta reescritura también de la narrativa de Jane Eyre y sobre todo de Bertha Mason, ese personaje que todos sabemos y hemos leído esta obra tan canónica de Charlotte Brontë. Gilbert y Hubbard conceptualizan como doble de Jane Eyre, es decir, su parte más liberada y pasional, su parte más transgresora. Y de alguna manera esta interpretación de Gilbert y Hubbard y la escritura también de Why Sargasso Sea, que es una reescritura del personaje de Bertha Mason, inauguran lo que conocemos o ayudan a inaugurar lo que conocemos como esa revisión del pasado victoriano en el neovictorianismo. Entonces, bueno, vemos, esto es para que quede claro, esa conexión, ¿no? Que une de manera subversiva la noción de la mujer caída, ¿no? De la época con esta nueva idea o esta reconceptualización de la nueva mujer. Pero quiero también que llevemos la atención a Villette, que es otra obra mucho menos conocida de Charlotte Brontë, y que quizá nos acerca a un modelo mucho más parecido a lo que conocemos como la nueva mujer y a esas ideas de transgresión de los roles de género, de la performance de género, usando el término de Judith Butler, que lo que puede estar haciendo a lo mejor Jane Eyre. En Villette tenemos una protagonista, Lucy, que va a una obra de teatro en la que hay una representación de Vashti, ¿no? Y bueno, es una representación teatral del personaje bíblico de Vashti, la primera mujer del rey persa, cuyo destino influye en la segunda mujer, Esther. Lucy la describe en términos similares a Rebeca, tanto en su apariencia física como en su actitud. Y Lucy considera que Vashti, aunque a veces demonizada, no es ni una mujer ni un hombre. Y desea acercarse al sufrimiento con fortaleza que ella tiene incluso en situaciones adversas.
Es importante también mencionar que el personaje de Vashti resulta ambivalente y orientalizante. Y Lucy no solo la admira, sino que consigue imaginarse y acercarse a identidades no normativas a través de su aproximación a este personaje. Pero sigue siendo una representación muy ambivalente de lo que puede sugerir todos estos modelos cambiantes de género, ¿no? Entonces, bueno, al revisionar un poco la herencia de estas narrativas victorianas en Rebeca, que es una narrativa más de principios del siglo XX, podemos reinterpretar otra vez Rebeca, al saber de dónde viene esta figura, de dónde viene este fantasma, ¿no? Entonces podemos decir, ¿es Rebeca una sátira? Podemos preguntarnos, ¿es Rebeca una sátira? ¿Es Rebeca una crítica? Es un texto mucho más ambivalente en el que nos está presentando todo este legado de posibilidades, que también son ambiguos. Pero es importante ver cómo podemos reinterpretar este personaje a través de su herencia bronteana como una reescritura de modelos de transgresión que son temidos o vistos con recelo, porque en todas estas narrativas, estas mujeres caídas o estas nuevas mujeres son, aunque se puede ver esa admiración o esa idealización en algún momento de los personajes femeninos hacia ellas, se sigue viendo esos tintes de sátira, esos tintes de crítica que siguen respondiendo a miedos patriarcales o incluso a esa internalización de roles de género que tienen los personajes femeninos. Y nos están diciendo algo sobre su contexto y de cómo se perpetúan o se matizan estos miedos patriarcales. Entonces ahora quería hablaros de una novela que conocí gracias a Miriam, en la que se llama La señora March y está escrita por una autora española, pero se escribió en inglés. Y esta novela de Virginia Feito explora el tormento, ¿no?, interno de su protagonista mientras navega las dinámicas sociales de su papel como ama de casa en el Upper East Side. Tras la revelación de que el personaje principal de la celebrada novela de su marido, una prostituta indeseable que todos compadecen, podría haberse basado en ella, la señora March parece volverse cada vez más paranoica con su entorno y la integridad de su esposo. Entonces esta protagonista está determinada a descubrir si su esposo es culpable o no del asesinato de una joven, lo cual torna en una paranoia, ¿no?, que se ve continuamente reforzada y complicada por cómo la protagonista se ve a sí misma y a los demás, lo cual parece acabar alterando su realidad y desdoblando su personalidad. Entonces podría decirse que Mrs. March, la señora March, podría estar otra vez representando, incluso satirizando la hipervigilancia patriarcal y su impacto en la salud mental, entre otras cosas. Pero lo que es especialmente interesante al analizar esta obra es cómo esta novela establece un claro diálogo con la tradición neovictoriana y su interés con el estudio psicológico de sus personajes, pero sobre todo con estas cambiantes percepciones sobre los roles de género que en este caso también están anclados e interseccionan con esta performance o estos roles de clase. Estamos hablando de una mujer blanca privilegiada en el Upper East Side y cómo concibes que ella misma se tiene que presentar a los demás o cómo se tiene que comportar, y eso desarrolla, lleva a esa paranoia interna que puede vivir o estar viviendo. Entonces, en esta novela, no solamente Jane Eyre y Rebeca son mencionadas, ¿no?, estas obras son mencionadas y establece un claro vínculo, una clara relación con ellas, sino que son claves para entender esta sátira temporal, porque esta novela no está anclada en ningún contexto en específico. Entonces son claves para entender esta sátira de la fragilidad de las actuaciones o performances sociales y de género que podemos entender siguiendo el concepto de performatividad de género de Judith Butler. Entonces, esto es un resumen muy resumido de lo que va la novela, pero claramente se enmarca en esta tradición de desestabilización de los roles de género y de lo que nos sugieren desde el siglo XIX hasta nuestros días. O sea, esto pone de manifiesto cómo en nuestros días todos estos miedos patriarcales e internalizaciones de estos roles de género son igualmente matizados o llevados a cabo de diferente manera, pero están
así como decir, escondidos o disfrazados, pero siguen ahí de diferentes maneras y en nuestro stream of consciousness, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, antes de acabar la presentación, sí que me gustaría hablar un poco de cómo al final toda esta presentación y la mayoría de estudios sobre la nueva mujer están un poco más anclados en este contexto del feminismo blanco, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas autoras que hablan de la necesidad de recuperar modelos de transgresión y crítica patriarcal de autoras racializadas, porque la nueva mujer, o lo que entendemos normalmente por la nueva mujer, o todos los estudios que se hacen de ella desde los estudios del modernismo, etcétera, etcétera, parecen acudir más a esta vista más canónica de mujeres blancas de clase media. Seguimos hablando, por ejemplo, con la señora Dalloway de esta clase media alta, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que es importante hablar de cómo todo este movimiento de la nueva mujer no podría haber sido llevado a cabo sin la lucha y las contribuciones de muchas autoras racializadas, ¿no? Por ejemplo, la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Y esto es una de las cosas que habla Bell Hooks. Bell Hooks nos dice que el enfoque exclusivo en el género permitió a las mujeres blancas borrar y negar las diferencias, eliminar la raza del panorama, tomar el centro del escenario y reclamar el movimiento como suyo, proyectando una visión utópica de la hermandad que minimizaba las jerarquías raciales y de clase entre las mujeres, ¿no? De hecho, hay muchos textos, muchas que podemos leer en los que nos dicen cómo también estos círculos de nuevas mujeres, tanto literarios como en sus organizaciones más sociopolíticas, muchas veces discriminaban otros grupos de mujeres racializadas y otras veces usaban todos sus avances o todas sus perspectivas o todas sus sensibilidades, ya que estamos hablando de sensibilidades, y se las apropiaban como suyas, ¿no? Entonces creo que bueno, esto es un trabajo que también tenemos que hacer colectivamente y a nivel personal también, de cómo incluir en esta progresión o matización de narrativas de la nueva mujer hasta nuestros días una perspectiva mucho más inclusiva. Y como a modo de conclusión, ¿seguimos teniendo a la nueva mujer? Bueno, yo me aventuraría a decir que desde una perspectiva decolonial y actualizada, que es lo último de lo que he hablado, sí, en el sentido de que quizá tememos que la recuperación de espacios de otras perspectivas, de otras sensibilidades, pueda de alguna manera borrar todo lo que consideramos como nuestro, que es lo que pasa siempre cuando hay diferentes movimientos o diferentes grupos que están luchando por los mismos derechos. Hay otros que nos sentimos amenazados, ya sea de una forma consciente o menos consciente. Entonces creo que sí se debe hacer mucho trabajo ahí y se debe revisitar esta conceptualización de la nueva mujer también en la literatura. Pero me atrevería también a decir que desde una perspectiva más hegemónica también, porque, por ejemplo, como delata la temporalidad de la señora Matz, nuestros cuerpos siguen siendo hipervigilados y nuestra ansiedad internalizada por no desmarcarnos de nuestros roles de género prescritos, ¿no? Muchas veces por no desmarcarnos de estos roles de género que están prescritos y que no los podemos identificar de una manera visual y concreta, quizá parecen pasar más desapercibidos en nuestra época contemporánea, pero están ahí y nos afectan, ¿no? Y muchas veces no nos permiten reconstruirnos siguiendo nuevos modelos de identidad de género. Y así un poco más a nivel personal, esto, pues, yo muchas veces me encuentro estudiando e investigando sobre género y sobre todos estos nuevos modelos y alternativas de expresión de la identidad, y muchas veces me sorprendo a mí misma con ciertos pensamientos internalizados que me paran a la hora de expresar mi identidad o de expresarme como mujer o como persona no binaria en algunos círculos. Y con esto dicho, quiero daros las gracias y esta es mi presentación. Qué bonito, Marta, muchísimas gracias. No lo dije al principio porque me dejé llevar por la emoción de escuchar a Marta, pero bueno, su ponencia llevaba el título de Seguimos temiendo a la nueva mujer, reescribiendo miedos patriarcales desde el siglo XIX hasta nuestros días. Creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido fascinante. No va a haber tiempo luego para preguntas y comentar, pero tenemos un par de horas de descanso para la comida, donde estoy seguro que vamos a poder hablar de muchísimas cosas. Vamos a dar paso a nuestra segunda ponente, que es Ana Tejero Marín.
Ana es investigadora predoctoral en el Departamento de Filología Inglesa aquí en la Universidad de Salamanca. Su proyecto de tesis está financiado con un contrato FPU por el Ministerio y versa sobre diversas representaciones del antropoceno en la literatura fantástica y de ciencia ficción contemporánea. Su ponencia de hoy lleva el título de Recodificando a la nueva mujer, transgresiones fantásticas en la literatura neovictoriana, y estamos todos deseando escucharte, Ana, así que cuando quieras. Muchas gracias, Alejandro. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis? Vale. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a Miriam y a toda la organización por permitirnos este espacio para hablar un poco aquí de nuestra investigación y de nuestros intereses. Bueno, yo quería conectar un poco mi charla con la de Marta, no me voy a fijar tanto en conceptualizar a la nueva mujer, sino en relacionar un poco este concepto que ella ha definido también con cómo se puede representar a través de la fantasía. En su reciente libro, Fantasy, How It Works, Brian Attebery, uno de los mayores teóricos contemporáneos del género fantástico, asegura que una de las características de la literatura fantástica es que siempre mira hacia el pasado. Esta afirmación no suena del todo desacertada si tenemos en cuenta la importancia de la fantasía de inspiración tolkieniana, que basa su construcción de mundos y su estética en una Europa occidental medieval idealizada y que aún hoy en día goza de gran popularidad. Para contrastar esta tradición, sigo. Numerosos autores han decidido mirar hacia otros puntos geográficos intemporales del pasado en busca de inspiración para sus historias. Muchos de esos autores contemporáneos se enfrentan a la afirmación de que el interés de la fantasía por el pasado se debe a un impulso reaccionario que busca glorificar eras pasadas o instituciones obsoletas. En su lugar, como afirma Attebery, estos escritores realizan reescrituras del pasado que buscan desenterrar las historias de grupos tradicionalmente silenciados o encontrar un punto de apoyo en el relato histórico que les permita propulsarse hacia un mejor futuro. Estas narrativas no son meramente complacientes, aunque por tradición o ideología haya elementos continuistas, sino que tienen una clara intención disruptora. Y de manera similar, en las últimas décadas encontramos una gran cantidad de productos culturales que toman como inspiración la época victoriana, pues sobre todo en el ámbito anglosajón se trata de un periodo histórico que sienta las bases de la cultura y la sociedad actuales. Una parte de estas obras podemos enmarcarlas en la corriente denominada neovictorianismo, del que ya hemos estado hablando toda esta mañana, que para Anne Heilman y Mark Llewellyn se trata de aquellas obras que de manera consciente reinterpretan, redescubren y revisan la época victoriana. La fantasía, por definición, es siempre una reinterpretación de la realidad y, por tanto, puede convertirse en una herramienta útil para realizar estas reescrituras del pasado y relacionarse con la época victoriana de una manera crítica. Los elementos fantásticos en una historia no solo sirven para provocar en el lector una sensación de asombro o maravilla, sino que también son técnicas literarias que sirven para realzar los temas de una historia. Por tanto, en esta presentación quiero encontrar puntos de conexión entre la fantasía y el neovictorianismo y cómo ambos géneros responden a la necesidad de relacionarnos con el pasado. Y para ilustrar estas ideas, analizaré brevemente A Natural History of Dragons de Mary Brennan, una obra que no está traducida al castellano, pero cuyo título sería algo así como Una historia natural de los dragones. Pues en esta novela el elemento fantástico resulta central para realizar sus temas principales, a saber, el desarrollo de la ciencia y el papel de la mujer tanto en el mundo científico como en la sociedad victoriana, los cuales claramente conectan con el rol que el patriarcado otorga a las mujeres incluso en la actualidad. El neovictorianismo se ha consolidado como su propio género literario y, por tanto, ha desarrollado sus propias expectativas estéticas y temáticas. Entre las líneas temáticas recurrentes podemos encontrar el desarrollo de la ciencia y cómo ideas emergentes de ciertas disciplinas como la biología, la geología o la paleontología cambiaron la manera en la que los miembros de la sociedad victoriana entendían su lugar en el mundo. Y esta es una idea parafraseada de John Glendenning. En el siglo XIX también se produjeron numerosos cambios tecnológicos que transformaron los métodos de producción y provocaron un acortamiento de las distancias para el viaje y la comunicación. Según Rachel A. Bowser y Brian Croxall, este desarrollo científico y tecnológico cambió la manera en la que la sociedad victoriana comprendía la temporalidad y, por tanto, resultó una época fructífera para elaborar conexiones entre el pasado y el presente como las que realiza el neovictorianismo. Bowser y Croxall se referían en concreto a un subgénero del neovictorianismo denominado steampunk, vinculado a la ciencia ficción y al retrofuturismo y caracterizado por una mezcla de temporalidades y un gran interés en la tecnología. En el steampunk, una estética pseudo-victoriana, neovictoriana, como queráis llamarla, convive con invenciones futuristas que en muchas ocasiones están basadas en engranajes, mecanismos analógicos o, como su propio nombre indica, la máquina de vapor. El steampunk ha acaparado la mayor parte del interés académico en la conexión entre el neovictorianismo y los elementos especulativos, quizá ligado a esta visión de la época victoriana como una era de desarrollo científico.
Sin embargo, uno de los aspectos de la sociedad victoriana que ejercen mayor fascinación en la actualidad son las aparentes contradicciones entre diferentes capas de su cultura. Así, aunque podamos aparejar la época victoriana con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, también podemos encontrar una fascinación por el ocultismo, que el neovictorianismo también ha explorado ampliamente, o la inclusión de elementos fantásticos en novelas de la época, tales como podría ser, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Por tanto, la complejidad de la época victoriana requiere de su reinterpretación a través de diversos puntos de vista y la fantasía puede aportar recursos interesantes para ello. Algunos lectores han comenzado a denominar la intersección entre neovictorianismo y fantasía como Gaslamp Fantasy, que es un subgénero que compartiría con el steampunk una estética similar y un foco en la intersección de temporalidades. Una idea que, como defiende Atterbury, encontramos a menudo también en otras obras de fantasía. Sin embargo, la Gaslamp Fantasy incluiría también elementos como magia, criaturas sobrenaturales o la construcción de mundos secundarios, elementos que conectan claramente con el género de la fantasía moderna. Estos elementos se utilizan en muchas ocasiones para establecer metáforas que permitan acceder a otros aspectos de los temas a tratar. En el caso del neovictorianismo, la aparición de elementos imaginarios refuerza la idea de que cada vez que accedemos a la época victoriana a través de la literatura, estamos realizando una reconstrucción ficticia del pasado, que responde a nuestras imágenes mentales de la época y que solo puede capturar una pequeña parte de la historia. Los elementos mágicos pueden mezclarse con una trama histórica porque el lector comprende que ambos son simplemente ficciones que tratan de explorar la realidad de manera oblicua. Y para ilustrar maneras específicas en las que la historia y fantasía interactúan, voy a dirigir ahora mi atención hacia Natural History of Dragons, que es la primera entrega de The Memoirs of Lady Trent, que es esta saga de fantasía que tenéis aquí, que es una saga escrita por la escritora estadounidense Mary Brennan y está compuesta por estas 5 novelas y algunos relatos. Es una saga que está ambientada en un mundo secundario, es decir, un mundo que no es el nuestro, pero que está inspirado en el siglo XIX. Se trata de unas memorias ficticias escritas por Isabella, Lady Trent, que es una mujer de edad avanzada que se revela como una importante naturalista que va a explorar su biografía conectada con sus descubrimientos científicos. Os pongo aquí también la portada extensa del primer libro, que ahora nos vamos a referir a ella. Y a diferencia de otras novelas del género, en The Memoirs of Lady Trent no encontramos ningún tipo de elemento que podamos considerar mágico, y la única diferencia entre este mundo secundario y nuestra realidad, además de una geografía física y política diferente, es la aparición de dragones, que son unos dragones que no son los seres de leyenda habituales, sino una familia de animales más que se encuentra diseminada por todo el mundo y de la que se sabe relativamente poco. La joven Isabella se obsesiona con ellos y decide estudiarlo desde el punto de vista biológico, que eso es lo que veis aquí en esta ilustración, es una mezcla un poco de fantasía y ciencia. Por tanto, la fantasía está en todo momento filtrada a través de la ciencia, como si la novela quisiera establecer un puente entre las contradicciones de la época victoriana. Isabella proviene de Sirland, que es el país análogo a Gran Bretaña en la historia, pero en cada uno de los libros visita diferentes partes del globo que se corresponden con otras partes de nuestro mundo, con el objetivo de investigar las diferentes especies de dragones que se encuentran en estas regiones. Además de narrar sus aventuras y sus descubrimientos científicos, Lady Trent realiza descripciones etnográficas de las sociedades que visita, una mezcla que recuerda las narrativas de viaje populares en el siglo XIX y que nos remite también a las ideas del imperio, etcétera, que son tan prevalentes en el siglo XIX británico. Las novelas incluyen también elementos de géneros como la novela de detectives, el romance o el gótico, por lo que actúan como pastiches de géneros literarios populares en la época victoriana. Y la saga se centra, entre otros, en 2 temas que están íntimamente conectados. Por un lado, los cambios científicos y tecnológicos de la época, de los que he hablado antes, y no solo en el campo de Isabella, la biología, sino también en muchas otras disciplinas. Y por otro lado, la exploración del rol cambiante de la mujer en la sociedad, de la que ya Marta ha hablado un poco, explorado a través de la protagonista y su afán por hacerse un nombre en un mundo académico eminentemente masculino. Aunque podemos encontrar mujeres científicas que trabajaron en el siglo XIX, como ha hablado muy bien Rosario antes en su ponencia, la falta de educación reglada y los estereotipos sobre su inteligencia dificultaban su acceso a estas profesiones. En la saga, Isabella es constantemente desestimada hasta que su trabajo comienza a ser tan relevante que es imposible ignorarlo y se convierte en una figura muy importante que debe su fama tanto a su trabajo como científica como también a una vida aparentemente escandalosa. Debemos diferenciar, por tanto, entre la Isabella joven, el personaje protagonista que vive las historias que se relatan, de la Isabella madura, a la que ya se le ha otorgado el título de Lady Trent,
y debido a sus descubrimientos científicos y que narra su vida desde un punto distante y privilegiado. A Natural History of Dragons abre con un prefacio en el que Lady Trent escribe, aquí tenéis las citas en inglés, pero yo las voy a traducir al castellano, son traducciones mías porque este libro no está traducido al castellano. Lady Trent escribe en el prefacio de la novela que una de las ventajas de ser una mujer vieja, y más una a la que han denominado un tesoro nacional, es que hay muy pocas personas que pueden decirme lo que debería o no debería escribir. Esta frase nos indica la posición social de Lady Trent, lo suficientemente estable y excepcional como para permitirse escribir el contenido que ella desee, incluso aquellas cuestiones consideradas escandalosas para el público general. Lady Trent inserta durante toda la narración comentarios y críticas a las acciones y las decisiones que realiza su yo más joven, a través de los cuales podemos ver su personalidad. Se trata de una mujer segura de sí misma, que está orgullosa de haber desafiado las convenciones sociales asociadas a su género para perseguir una carrera científica. De esta manera, encarnan los ideales de la nueva mujer, un término que, como ya hemos visto, aplicado a aquellas mujeres que tomaban nuevos roles de género más independientes y físicamente activos en la sociedad a finales del siglo XIX. Sin embargo, la Isabela joven se comporta de una manera diferente. A Natural History of Dragons nos relata los primeros años de su vida hasta poco después de la adolescencia. Nacida en el seno de una familia de clase alta, la única expectativa en la vida de Isabela es casarse para mejorar su posición social. Sin embargo, su interés por los dragones empieza cuando ella es todavía una niña y comienza a cazar sparklings, dragones del tamaño de insectos que viven en su zona, y a leer libros científicos que saca sin permiso del despacho de su padre. Cuando recibe noticias de que su padre se ha unido a un grupo para capturar a un dragón que está atacando un pueblo cercano, Isabela lo sigue sin dudarlo, pero su inexperiencia hace que tanto ella como otros de los miembros del grupo acaben heridos. Cuando su padre descubre lo que ha hecho, la regaña diciéndole, y eso es una cita, «En unos años tendremos que encontrarte un marido y no será una tarea fácil si sigues empeñada en meterte en líos, ¿lo entiendes?». Isabela acepta esta idea y entra en lo que ella llama sus años grises. Y esta es la cita que tenéis aquí: «Intentar encajar en el molde de una joven decente en contra de mis predisposiciones naturales consumió prácticamente todo el color que había en mi vida». Con el objetivo de cumplir con su rol social, se casa muy joven, pero por fortuna su marido también está interesado en el estudio de los dragones y la apoya en su pasión. La juventud de Isabela se caracteriza por una constante tensión entre sus deseos y las expectativas sociales. En la esfera pública se comporta como cabría esperar de ella, pero en privado, sin embargo, sigue realizando investigaciones amateur y manipula a su marido para unirse a una expedición que busca estudiar dragones en Bistrana, que es el análogo a Rumanía en la historia. Aunque la dejan unirse a la expedición, no es como científica, sino como ayudante, y es una cita del libro, influencia civilizadora para los hombres que la organizan. Es en Bistrana donde Isabela se involucra más en el estudio de los dragones y realmente comienza su carrera como científica, pues realiza un descubrimiento relevante sobre el comportamiento de estos animales. El elemento fantástico en la historia tiene una doble función que conecta de manera directa con los temas anteriormente mencionados. Por un lado, sirve para reflejar el desarrollo de la ciencia en el siglo XIX. Al igual que, por ejemplo, Charles Darwin conmocionó a la sociedad victoriana al formular sus teorías de la evolución, los descubrimientos de Isabela y sus compañeros sirven para conocer mejor a los dragones y su relación tanto con el ecosistema como con los humanos. Al separarlos de las criaturas mágicas que aparecen en otras novelas de fantasía y que se han convertido prácticamente en sinónimos del género, el elemento fantástico se naturaliza y se reinterpreta a través de la ciencia, lo que en un principio podría parecer contradictorio en la literatura de lo imposible. Los dragones son criaturas particularmente aptas para contener estas tensiones. Se trata de criaturas híbridas, reptilianas pero con características de otros animales, y diferentes versiones de los dragones o criaturas con características similares han aparecido en mitos e historias de alrededor del mundo, como si de una familia extensa de animales se tratara. Además, para Isabela, los dragones no son tan solo el sujeto de su investigación científica, sino también símbolos de transgresión y libertad, ideales que ella desea perseguir. Esta es la razón por la que he elegido esta imagen. En todo el libro hay muchas imágenes de dragones, normalmente desde un punto de vista biológico para estudiarlos, pero esta imagen es como que contiene estas dos ideas, la idea de los dragones como objeto de estudio científico y los dragones en el vuelo, que como veremos se convierte en un símbolo de libertad para ella. Como hemos visto antes, todos los momentos de rebeldía de Isabela tienen que ver de una manera u otra con dragones, que tradicionalmente su sociedad ha asociado con la masculinidad. Los dragones son criaturas fuertes y peligrosas con las que solo los hombres, ya sea como guerreros o como científicos, pueden relacionarse.
Sin embargo, durante este primer libro, Isabela se compara con los dragones en múltiples ocasiones, siempre refiriéndose a ellos en términos femeninos. El ejemplo más claro es el siguiente monólogo, que lo tenéis aquí, en el que Isabela expresa sus sentimientos a su marido. Y traduzco. Es como si hubiera una dragona dentro de mí. No sé cómo de grande es, puede que aún esté creciendo, pero tiene alas y es fuerte y no la puedo encerrar en una jaula. Morirá, yo moriré. Sé que no es decoroso decir estas cosas, pero sé que soy capaz de más de lo que la vida en Sirland me ofrece. Está bien que las mujeres estudien teología o literatura, pero nada tan duro como esto. Y sin embargo, esto es lo que quiero. Incluso si es difícil, incluso si es peligroso. No me importa. Necesito ver a dónde me llevarán mis alas. Aquí vemos cómo Isabela interpreta las limitaciones que le impone su sociedad como una jaula, una imagen habitual para representar la falta de libertad. Y esta jaula le impide realizar las cosas que ella quiere hacer, en este caso seguir su pasión por la ciencia. En este mundo los dragones son animales salvajes que no pueden ser domesticados y de esta manera Isabela expresa su deseo de liberarse de las ideas y los comportamientos que le impone la sociedad y ser una versión más libre de sí misma, adelantándose de esta manera a la nueva mujer en la que se convertirá en un futuro. En esta escena, Isabela considera que la dragona aún está encerrada y simplemente representa su deseo de cambio y transgresión. Sin embargo, la situación cambia en la última página de la novela. A Isabela se le ofrece la oportunidad de unirse a otra expedición, ya no como ayudante, sino como científica en derecho propio. Y escribe esta otra cita que tenéis aquí. La sola idea me estaba levantando el ánimo, definirme por encima de todo como una investigadora. La dragona de mi corazón se agitó y movió sus alas, como si recordara que podían usarse para volar. Así termina la primera novela de la saga. En esta escena, que es una continuación de la anterior, volvemos a la imagen de la dragona, que de nuevo sirve para reflejar la búsqueda de Isabela de una identidad liberada de las presiones sobre su género. Al igual que ella todavía no se ha acomodado en ese rol, la dragona no está volando por el cielo, sino simplemente preparándose para volar, pues antes de ello debe quitarse de encima todas las presiones que anteriormente la enjaularon. En los libros posteriores, los dragones servirán para ilustrar otros temas relacionados con el género y los roles asociados, creándose una conexión entre el elemento fantástico, la posición de las personas disidentes en cuanto al género en el pasado y el interés por reconfigurar estas categorías en el presente. De esta manera, Isabela se une a una larga lista de protagonistas de novelas neovictorianas que desarrollan una conciencia feminista y una con mayor confianza en sí mismas, que Tara McDonald y Joyce Cokin relacionan con la New Women Fiction, obras de ficción que aparecieron a finales del siglo XIX y que tenían a una nueva mujer como personaje central. Sin embargo, no es más que una única mujer que consigue sobreponerse a sus circunstancias en gran parte gracias a su posición socioeconómica, pues se trata de una mujer blanca, cis heterosexual, casada, de clase alta, etc., y al apoyo de hombres, en lugar de trabajar con una red fuerte de contactos femeninos que trabajen en conjunto para la liberación de todas las mujeres en la sociedad. McDonald y Goggin menciona que esta es una limitación usual de la ficción neovictoriana, pues estas novelas están en muchas ocasiones, esto es una cita, están en muchas ocasiones más interesadas en mostrar los males de la sociedad victoriana e implícitamente de la nuestra que en mostrar los avances de las feministas en el periodo victoriano. Por tanto, debemos tener en cuenta que muchas de estas novelas valoran más a protagonistas independientes y excepcionales que la creación de un cambio social a mayor escala. No obstante, la intención de estas historias es claramente reivindicativa. Están interesadas en mostrar la historia de las mujeres victorianas a las que la sociedad patriarcal trataba de silenciar para establecer una genealogía de la lucha por la igualdad de género que aún hoy en día sigue presente. Para concluir, quiero volver a referirme a la idea del potencial de lo fantástico para hablar de asuntos de la realidad. Lejos de afirmaciones que consideren la literatura fantástica excesivamente complaciente o escapista, la mayor parte de las novelas de fantasía usan los recursos del género como metáforas o hipérboles de los temas que les interesa tratar. Además, entremezclar elementos fantásticos e históricos, o dicho de otro modo, tratar de crear verosimilitud en la ambientación histórica y aparentemente romperla al introducir el elemento fantástico, no es tan contradictorio como pudiera parecer en un principio. Por un lado, nos recuerda que la reconstrucción del pasado es también una ficción y, por otro, transformar ciertos elementos de la historia en construcciones fantásticas nos permite resaltarlos y ponerlos en el foco, como ocurre en la Natural History of Dragons. La inclusión de dragones en este mundo de inspiración victoriana como animales en lugar de criaturas mágicas crea la oportunidad de conectarlos con la ciencia del siglo XIX. Además, la protagonista vincula a ellos sus sentimientos y sus deseos y de esta manera se convierten también en metáforas de los roles de género en la época victoriana.
Desde sus orígenes, la literatura fantástica ha encontrado inspiración en épocas pasadas, algunas de las cuales se han transformado en lugares casi míticos. Introducir elementos fantásticos en otras épocas menos exploradas y entrar en diálogo con géneros establecidos como el neovictorianismo aporta nuevos significados y enriquece culturalmente a todas las partes involucradas. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer escucharte, una investigación espectacular, así que gracias por compartirla con nosotros. Tenemos a continuación a Andrea Gutiérrez Ricón, ¿no?, que es doctoranda aquí en la Universidad de Salamanca en el programa de estudios ingleses avanzados Lenguas y Culturas en Contacto. Ahora mismo su investigación se centra en la construcción de la mujer de color en el siglo XIX, así como sus reescrituras neovictorianas y las producciones culturales derivadas de las mismas. Hoy nos va a presentar su comunicación bajo el título Reimaginando a la mujer de color en el largo siglo XIX, retratos contemporáneos de un pasado compartido en Queen Charlotte. Así que, cuando quieras, Andrea, todo tuyo. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias tanto a Alejandro como a mis compañeros y compañeras en la organización. En esta comunicación me gustaría poner en el foco de mira la novela Queen Charlotte, la cual está basada en una producción de Netflix junto a Sunderland, y esta ha sido redactada por Julia Quinn, autora de Los Bridgerton, y Shonda Rhimes, la cual es una productora estadounidense conocida por series televisivas como Grey's Anatomy, que en años recientes ha basado su atención, ha centrado sus esfuerzos en la visualización de grupos minoritarios en producciones televisivas. En particular, centrándonos en el tema de reescrituras de mujeres, me gustaría centrar en cuanto a la reconstrucción de la figura de la reina Carlota de Mecklemburgo en Queen Charlotte, así como su reconstrucción racial en esta misma novela. Para poder llevar a cabo este análisis, en primer lugar, me gustaría contextualizar desde una aproximación más histórica quién era Carlota de Mecklemburgo. En segundo lugar, me gustaría llevar a cabo un estudio del enfoque, de este nuevo enfoque, nuevo discurso llevado a cabo por Julia Quinn y Shonda Rhimes, para posteriormente hablar de las posibles implicaciones de estos nuevos discursos históricos y reinvenciones en cuanto al tema racial. En primer lugar, cuando hablamos de la monarquía inglesa, figuras como Enrique VIII, la reina Victoria, la reina Isabel, incluso reinas consortes como Ana Bolena o Catalina de Aragón, son las que han recibido quizás más estudio tanto por parte de historiadores como de la crítica literaria. En este sentido, Carlota de Mecklemburgo ha pasado algo desapercibida, exceptuando estos últimos años en los que su identidad racial ha traído un gran foco de atención. Procedente de la Casa de Mecklemburgo alemana, Carlota llega a Inglaterra en 1761 sin conocer una palabra del idioma y es casada y coronada en los meses siguientes a su llegada. Esto es interesante ya que es la primera reina en la historia de Inglaterra a ser coronada junto a su esposo. En cuanto a los historiadores del siglo XIX, estos describen a Carlota como una reina políticamente inactiva. En este sentido destacan su figura maternal, ya que a lo largo de su vida concibió 15 hijos junto al rey Jorge III. Sin embargo, a lo largo de los años, especialmente tras su muerte, se ha llevado a cabo una reevaluación del personaje de Carlota de Mecklemburgo, especialmente desconfigurando esta imagen tradicional de madre, de nurture, y centrándose en su legado artístico y cultural. Y es que esta reevaluación nos ha permitido encontrar una imagen mucho más compleja de la reina Carlota, especialmente de su legado artístico y cultural. Ella misma era una mujer de refinado gusto musical, fue mecenas del mismo Mozart y de Johann Christian Bach, el hijo del célebre compositor. Era una mujer de múltiples intereses, desde la pedagogía, la botánica, la ciencia, la medicina. En este sentido, Carlota se encontraba especialmente centrada en proporcionar a sus hijas una formación quizás más alejada de las convenciones sociales inglesas, una formación más compleja. En cuanto a las declaraciones de historiadores del siglo XIX afirmando que era una reina políticamente inactiva, es necesario destacar que era una reina muy comprometida con el pueblo inglés, especialmente con sus mujeres. Ella misma ayudó a fundar el Hospital General Lying In para mujeres embarazadas. Y es que durante el reinado de Jorge III el momento del parto adquirió una gran importancia y Carlota, tanto de manera indirecta como directa, con su colaboración con William Hunter, este era el médico personal de la reina, elaboraba pequeños cuadernos médicos, muchos de ellos desaparecidos tras su muerte.
En cuanto a su vida personal, gran parte de su correspondencia ha sido completamente erradicada tras su muerte. Esta parte de correspondencia que hoy en día prevalece parece indicar un gran afecto hacia el rey, hacia su marido Jorge III. La naturalidad de estos afectos ha sido cuestionada a lo largo de la historia, especialmente debido al estado de salud del rey. Sin embargo, parece que a lo largo de su relación consiguieron establecer un gran entendimiento y una buena amistad. Este mismo se refería a la reina Carlota con las siguientes palabras: "The Queen is my physician and no man can have a better. She is my friend and no man can have a better." Por lo tanto, podemos decir que más allá de su rol como esposa, como reina consorte, como mujer, ella es un personaje histórico de gran complejidad. Gracias tanto a sus múltiples intereses culturales como a sus apariciones públicas, ella ha dejado un legado admirable, especialmente en relación al desarrollo de las artes en Inglaterra. En cuanto a los diferentes elementos que componen la identidad de la reina Carlota, es sin duda la cuestión racial la que mayor atracción ha suscitado hoy en día. Y es que... Perdón. Ahí está. A la izquierda aquí. Disculpad. Volviendo al debate racial, como comentaba, es quizás el aspecto que ha suscitado mayor interés. La gran hipótesis que circula quizás con mayor fuerza es que la reina Carlota era descendiente de una dama de color portuguesa. Esta era concubina de Alfonso III de Asturias. Sin embargo, estos nuevos estudios han intentado contrastar tanto lo que viene a ser las declaraciones por parte de la Corte Real, declaraciones públicas y retratos realizados tanto durante el reinado de Jorge III como en los años posteriores a su muerte. En este sentido, en cuanto a las declaraciones públicas, es necesario destacar que Carlota era descrita a su llegada a Inglaterra previa a las nupcias con Jorge III como una mujer de mediana talla, teniendo a figura alta, fina, de buen andar, fino cuello y manos, y cabello castaño, cara redonda, ojos azules, boca más bien grande, labios rosas. Así la describía el periódico Lloyd's previo a las nupcias con el rey Jorge III. Posteriormente, tras su boda, era descrita por John Watkins, este es historiador de la Casa Real inglesa, como una figura fina y de agradable paso, manos y cuello sumamente bien torneados, su cabello castaño, su cara redonda y blanca, los ojos de un azul celeste. Similarmente, durante su reinado, Carlota sería representada de manera común por sus contemporáneos como una mujer de tez pálida, mejillas sonrojadas, facciones delicadas y cabello castaño, al igual que ojos azules. Sin embargo, es necesario destacar que los retratos de Alan Ramsay han alimentado de esta misma manera ciertas hipótesis acerca de su identidad racial, y es que este la dotaba a la reina de un tono de piel quizás más oscura, de unas facciones más prominentes, de un cabello castaño rizado, ojos más oscuros. En este sentido, es necesario destacar que a lo largo de la historia, y especialmente en Inglaterra tras la dinastía Tudor, la Casa Real inglesa empleaba la representación visual a modo de retratos o de grandes lienzos como propaganda, de tal manera para representar tanto el estatus como el poder, la riqueza de la Casa inglesa. Especialmente en cuanto a las mujeres procedentes de la corte real, estas eran representadas y ataviadas con grandes vestidos, joyas de marfil, perlas, grandes ostentosos peinados. Por lo tanto, esta estandarización en cuanto a la realización de lienzos dificulta lograr una imagen quizás más particular de la imagen de la fisicalidad de la reina Carlota. En cuanto a la novela Queen Charlotte, como ya bien comentaba, esta ha sido redactada por Julia Quinn y Shonda Rhimes. Y básicamente esta novela, a modo de novela de aprendizaje, narra tanto el crecimiento psicológico, social, físico de la reina Carlota, el desprendimiento de sus raíces familiares y la transición a la vida adulta. Aunque esta novela se centra específicamente en la reina Carlota y en su adaptación a la corte inglesa,
Es necesario destacar que es una narración llevada a cabo en tercera persona y encontramos diferentes perspectivas. Por una parte, la reina Carlota, el rey Jorge III, Lady Danbury, la cual es una mujer de color, parte de la corte inglesa, y Brimsley, el cual es el consejero ayudante de la reina. Quizás el hecho más notable, y de ahí nace la popularidad de esta novela, es la racialización de la reina Carlota de Mecklemburgo. Y es que esta es presentada a su llegada a Inglaterra como una mujer de color, oscura como el chocolate, como las maderas más cálidas. En este sentido, la corte inglesa debate en la novela acerca de cierto conocimiento de un linaje lejano africano. Sin embargo, esto rápidamente es rebatido por la misma Carlota, afirmando que su árbol genealógico tenía raíces en África y no hacía falta retroceder muchas generaciones para encontrarlas. A pesar de ello, la Casa Real decide, entre comillas, aceptarla como esposa del rey Jorge III y deciden politizar este pequeño error denominándole el Gran Experimento, con el fin de unir ambas sociedades. Y es que en el mundo ficticio de Queen Charlotte, al igual que los Bridgerton, nos encontramos con una sociedad aristocrática inglesa multirracial. Y en este sentido, la reina Carlota es el hilo conductor que va a unir a ambas sociedades, por una parte riquezas procedentes de grandes linajes africanos y títulos nobiliarios ingleses. El beneficio económico de esta élite inglesa aristocrática es completamente desconocido, ya que a lo largo de la novela Queen Charlotte no se lleva a cabo mención ni reconocimiento de las labores del Imperio Británico en las colonias. En cuanto al comienzo de la novela, al igual que en el episodio introductorio de Queen Charlotte, si es que conocemos la producción audiovisual, se lleva a cabo este pequeño prefacio que intenta disuadir rápidamente posibles críticas en cuanto a la reconstrucción histórica del personaje de la reina Carlota y su reconstrucción racial. Y este dice: querido y amable lector, esta es la historia de la reina Carlota de los Bridgerton. No es una lección de historia, es una ficción inspirada por los hechos. Todas las libertades que se ha tomado la autora son intencionadas. Quizás el origen de este pequeño prefacio fueron las críticas ya realizadas en cuanto a el discurso histórico llevado a cabo en los Bridgerton, en el que se llevaba a cabo un juego entre la realidad y la ficción. Sin embargo, tal y como afirman ambas autoras, Julia Quinn y Shonda Rhimes, todas las libertades que se ha tomado las autoras son intencionadas. Por lo tanto, en lo siguiente de esta comunicación me gustaría llevar a cabo un pequeño análisis comparativo que estudie cuál es la posible intencionalidad de esta novela y particularmente cuáles son las consecuencias de estos nuevos discursos históricos. Y bien, a lo largo de los siglos tanto XVIII como XIX encontramos referencias muy limitadas a la mujer de color, tanto en documentos oficiales como en correspondencia personal. Asimismo, eran representadas muy limitadamente en literatura y en arte. Pero, sin embargo, tal y como afirma Jennifer German en los últimos estudios acerca de la visualización de la mujer de color a lo largo del siglo XIX, other women were present. En este sentido, es necesario destacar la figura de Gretchen Jersina. Es una de las pioneras en cuanto a la visualización y el rol de la mujer de color a lo largo del siglo XIX y específicamente también de la formación racial en el núcleo del Imperio Británico. De acuerdo con Jersina, a finales del siglo XVIII, la presencia de la mujer de color era limitada, pero tangible. En este sentido, era menor que la presencia de hombres de color debido a la necesidad de, como ella se refiere, black boys a la hora de realizar labores físicas. Sin embargo, Jersina rechaza la teoría de que las mujeres de color en Inglaterra eran relegadas a la prostitución, afirmando que por cada mujer recogida por un esclavista o un cliente sexual, muchas otras dedicaban sus esfuerzos a tareas domésticas, siendo testigos y cómplices de los entresijos de la vida privada inglesa, en mayor parte que los hombres. Sin embargo, la percepción pública era mucho más agresiva con las mujeres de color que los hombres. Mientras que ellos comenzaron a ser liberados con anterioridad, eran bautizados, recibían educación, las mujeres de color debían enfrentarse a un doble prejuicio social y de género. En el siglo XIX ya encontramos un número creciente de mujeres de color en Inglaterra, algunas de ellas alcanzando, si se puede decir, una vida razonablemente más confortable. En este caso, Jersina destaca el caso de Anne Osborne, una mujer que estableció su familia y un pequeño comercio en el corazón de Londres. Y quizás la figura más conocida sería la de Elizabeth Didobel. Es una de las primeras mujeres de color en pertenecer a la élite inglesa.
Sin embargo, ella misma redacta en su correspondencia personal las difíciles circunstancias de su posición social. Ella misma fue completamente eliminada de la memoria inglesa tras su muerte, tal y como si quisiesen rectificar su presencia en la élite inglesa. En cuanto a la novela de Julia Quinn y Shonda Rhimes, todo este bagaje histórico, cultural, racial, no solamente no reconocido ni representado, sino que es completamente reinventado. En primer lugar, las mujeres de color representadas en Queen Charlotte pertenecen a estirpes reales africanos, por lo que tenemos una visión muy limitada, si no borrosa, de la realidad de la mujer de color a lo largo del siglo XIX en Inglaterra. Asimismo, la presencia de estas mujeres de color radica en el intercambio voluntario de bienes por parte de estos linajes africanos con la corte inglesa. Finalmente, estas mujeres debían ser casadas con otros nobles de color para poder afianzar su posición en la sociedad inglesa. Este es el caso de Agatha Danbury, conocida comúnmente como Lady Danbury. Ella misma quizás es la voz más crítica de la novela, representando el ascenso y el progreso social de estas nuevas riquezas. En este sentido, ella refleja la cruda realidad de esta nueva élite afrobritánica, que vive una vida de casis, una vida de contradicciones, como ella misma se refiere. Sin embargo, es necesario destacar que Agatha Danbury logra una mayor agencia a lo largo de esta novela, una iniciativa de cambio, algo que podemos contrastar con la propia reina Carlota, protagonista de esta novela. A pesar de que ella es celebrada por su poder de elección y cambio a lo largo de la novela, esta permanece completamente ignorante acerca de los sucesos en el Palacio de Buckingham, así como Kew. Asimismo, parece ignorante de las construcciones raciales de la época. Agatha Danbury debe insistir en la necesidad de realizar un cambio. Sin embargo, Queen Charlotte parece mucho más absorta en lo que viene a ser su relación con el rey Jorge III. No es hasta el final de la propia novela en la que la reina decide llevar a cabo un cambio. Este cambio es reducido a asistir al primer baile de temporada. En cuanto al discurso histórico e implicaciones, es necesario destacar que hoy en día existe un gran interés en llevar a cabo y representar estos nuevos discursos, estas nuevas voces, enfoques. Sin embargo, estas nuevas reconstrucciones, llevadas a cabo en ocasiones con el fin de lograr una mayor audiencia, una mayor comunidad lectora, pueden resultar precipitadas cuando la realidad histórica es transgiversada y en ocasiones manipulada. En este sentido, es necesario destacar las propias declaraciones de la reina de Shonda Rhimes a la hora de elaborar esta novela y esta producción audiovisual. Ella dice: "We took the idea that Queen Charlotte was from black Portuguese royalty and ran with it." En este sentido, es necesario destacar que esta reconstrucción racial en Queen Charlotte limita la complejidad del personaje histórico de la reina Carlota de Mecklemburgo. No solamente eliminamos sus múltiples intereses, sino también su aportación al pueblo inglés, especialmente a sus mujeres. Ella es destacada como esta figura que erradica todos estos prejuicios raciales, cuando sin embargo es obra de palacio, es un experimento, como ellos mismos se refieren. Asimismo, en cuanto a la representación en global de la mujer de color en la novela Queen Charlotte, es necesario destacar que parece ser una imagen, en cierto modo, unidimensional y limitada, ya que nos encontramos no solamente con una élite verdaderamente escasa en la realidad, sino que también parece olvidarse el esfuerzo y el sacrificio común de esta comunidad a la hora de lograr un lugar en la sociedad inglesa. Finalmente, me gustaría finalizar esta discusión con una cita de Gretchen Jersina, que a mi punto de ver resume acertadamente las dificultades y la complejidad de la inclusión racial en producciones históricas y en novelas como Queen Charlotte. Y esta especialmente habla de su preocupación a la hora de incluir personajes de color en estas nuevas producciones históricas, refiriéndonos que, por supuesto, reflejan nuestros intereses actuales, pero de tal manera pueden socavar la historia y eliminar el pasado histórico, el esfuerzo común de estos grupos minoritarios. Con esto termina mi presentación. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Andrea. Ha sido muy iluminador. Creo que todos hemos aprendido mucho. Nos ha ayudado a
a revisitar también concepciones que probablemente tenemos de las producciones culturales y de la propia historia. Para terminar con el panel, me gustaría dar la bienvenida e invitar a subir a la representación del grupo de investigación reconocido. No, si queréis quedaros, me bajo yo y así estáis todos las protagonistas aquí arriba. Sí, pero una silla, 2, 3, yo creo. Me pongo yo abajo, luego ya subo a decir adiós. ¿Se os parece? ¿Nos parece? Vale. La representación del grupo de investigación reconocido, escritoras y personajes femeninos en la literatura, que bueno, es un grupo que cuenta con más de 300 publicaciones, sus miembros pertenecen a diferentes áreas de la Facultad de Filología y bueno, a título personal tengo que decir que tienen una representación increíble, no solamente en la Universidad de Salamanca, sino también nacional e internacionalmente. Bueno, han bajado. Bueno, tengo el placer de presentaros a Milagro Martín Clavijo, que es la investigadora responsable del GIR, a Juan Manuel Martín y a María Vicenta Hernández. Y hoy van a hablarnos pues, un poco de las labores investigadoras, también de transferencia de conocimiento que hacen desde el grupo de investigación. Y bueno, nos van a presentar una ponencia que se titula Recuperando las voces femeninas desde 1880 hasta 1920. Así que cuando queráis, todo vuestro. Al de allá. Ahora, vale. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miriam, por invitarnos a presentar aquí nuestro grupo, del que ella es una parte desde el principio y nada más, un miembro muy activo. Y muchas gracias, Alejandro. Es un gusto. Un día te presento yo, otro día te presentas tú. Así de trabajar entre amigos siempre es mucho más fácil. Entonces, queríamos venir varias personas del grupo. También, bueno, Miriam está ahí abajo, pero como si estuviera también aquí arriba, para que realmente tuvierais una idea real de que es un grupo muy variado, donde hay gente muy diferente que vienen de todas las filologías, de por lo menos prácticamente todas. Yo no sé si nos falta alguien de eslavo, es posible, pero hay un profesor solo en toda la facultad. Entonces, forman parte profesores de prácticamente todas las lenguas de filología, ¿no? Aquí tenemos a Juanma de alemán, a Vicenta de francés, pero sobre todo en los últimos años sí que hemos querido acoger a las nuevas áreas, por ejemplo, todo lo que son las lenguas orientales, con chino, japonés, coreano, que han crecido mucho en los últimos años, además con muchos profesores nuevos y se han ido incorporando también al grupo. Entonces, nacimos en el 2016 y precisamente nuestra idea era un poco romper con esa rigidez que tenemos entre las áreas, que muchas veces no conocemos lo que están haciendo los del área de al lado. Por ejemplo, en nuestro caso, los de alemán, que los tenemos al lado, los de italiano, que no sabemos en qué están trabajando, entonces no sabes que estás haciendo muchas cosas que van todas en la misma dirección, pero no teníamos posibilidades o no sabíamos cómo acercarnos unos a los otros. Entonces, este grupo, que se llama Escritoras y Personajes Femeninos en la Literatura, es como un grupo transversal que permite que investigadores muy diferentes, yo os estoy poniendo ejemplos de filología, pero realmente también tenemos algunos miembros que vienen de educación o que vienen también de historia, porque realmente este contenedor nuestro de literatura enriquece mucho, ¿no? Gente que viene de distintas áreas. Entonces, partimos de distintas lenguas, de distintas culturas, de distintos planteamientos también, para trabajar todos, para que las escritoras y la producción de escritoras de todos los siglos, de todas las culturas y en todas las lenguas puedan tener una visibilidad, que creemos que es necesaria. Entonces, no solamente para las autoras del pasado, que nos parece como más importante, ¿no? esa revisión casi arqueológica que tienes que ir sacándolas, sino también para autoras contemporáneas que a lo mejor sí que son bestseller, pero que la crítica no se ocupa de ellas. Por lo tanto, ahí tenemos un terreno muy fértil, por eso nosotros damos bienvenida a todos los doctorandos que haya, porque realmente es un terreno que está sin explorar en todos los siglos, en todas las épocas, en todas las lenguas, en todas las culturas. Entonces, es un grupo que es multicultural, interdisciplinar y
lo que también pretendíamos era una cosa que Miriam también ha trabajado mucho, que es sobre la ampliación del canon en la docencia. Es decir, se ha visto también con un proyecto que tenías de innovación que hay ahí un problema, no solamente lo tenemos nosotros en Salamanca, y es que realmente en la literatura, que es lo que más nos afecta, pero podéis iros a cualquier área, se incluyen muy pocas mujeres en los temarios y muchas veces pues terminan la carrera, quizá en inglés un poquito menos, sois un poco más privilegiados, pero en otras carreras se terminan sin haber visto a una sola autora. Ya no solamente en secundaria, sino también en la universidad. Entonces, uno de los objetivos también era pues, trasladar los productos de nuestra investigación a la docencia, es decir, elaborar materiales que puedan servir luego a distintos profesores de una manera más fácil para incorporarlos luego en su carrera. Entonces, voy a dar la palabra a Vicenta, para que ella os hable sobre todo de la incorporación de jóvenes, aquí veo mucha gente joven, ¿no? De jóvenes doctorandos, jóvenes investigadores, y cuál es la idea que tenemos nosotros dentro del grupo. Sí, bueno, es que además el grupo, además de ser multicultural, multigradual, porque está en todos los grados de filología, es multigeneracional, porque no todos los miembros del grupo tienen la edad de los que nos encontramos en esta mesa. La media baja considerablemente cuando pensamos en los miembros más jóvenes. Y es una situación y un contexto muy interesante, porque la mayoría de los estudiantes que inician los estudios de doctorado, que comienzan la realización de una tesis, que finalmente la presentan o que se encuentran en el periodo de realización, pues suelen, sobre todo si los directores de tesis pertenecen al grupo, integrarse también en este grupo de investigación. Y entonces hay un trasvase de conocimiento, de información y de entusiasmo en ambas direcciones. El que muchos temas de estudio en las tesis pues favorecen los estudios del grupo, algunos se adaptan de alguna manera a los intereses del grupo, el grupo también recoge muchas propuestas de estos intereses particulares, y por otra parte también se favorece la formación de estos doctorandos con seminarios o congresos especialmente dedicados a predoctores, con lo cual pues, las ventajas son múltiples y en todos los sentidos. Yo os voy a poner el ejemplo de unas tesis que se han leído o se están realizando ahora mismo en el ámbito del grado en francés, del doctorado en lenguas modernas, en la que es donde la mayoría de las tesis se están realizando de miembros del grupo, pero además en el grado de francés, que es el que mejor conozco. Entonces, por ejemplo, el año pasado, en 2023, se leyó una tesis que se titulaba Encantadoras, personajes femeninos y voces mágicas en la poesía cancioneril francesa e hispánica. Evidentemente, esta tesis empezó con una intención más reducida, y todo el aspecto que tenía que ver con la presencia de las mujeres en esos cancioneros populares del siglo XV, sobre todo, pues se ha incorporado gracias a que la autora de la tesis se integraba en este grupo de investigación. Otras dos tesis que se están realizando en este momento. Una se centra en el estudio del papel de las mujeres en los conflictos bélicos, en las guerras, pero no la mujer en la retaguardia, que es normalmente lo que se ha estudiado, se ha analizado, sino la mujer que participa de manera directa y activa en el combate.
En este caso también es un ejemplo de esta contaminación que se produce con el grupo, porque en principio esta tesis, la idea era estudiar la literatura en francés en Senegal. Sí se intentaba que el corpus que se eligiera presentara el mismo número de autoras mujeres y autores masculinos. Pero a raíz del último congreso que hemos tenido hace un par de meses o menos, donde el tema central eran los conflictos bélicos, la guerra, pues la tesis ha tomado un nuevo enfoque, puesto que se ha visto que la presencia de la mujer en estos contextos bélicos ni es conocida en muchos casos y sobre todo no se ha estudiado, por lo cual, bueno, pues veis un poco cómo las cosas van evolucionando y cambiando gracias a estos contactos. Y la última que quiero señalarnos es una tesis que se está haciendo también ahora sobre una mirada sociológica a través de la literatura, de la novela actual del siglo XXI, o sea, del primer tercio del siglo XXI, donde aparecen las mujeres del medio rural. Sería una tesis en principio que iba a ser sobre la agricultura en la literatura, pero que se va a concentrar en cómo se ven a las mujeres a través de la literatura en el medio rural, todos los cambios que se están produciendo. Y concretamente, pues, pero esto al ver el corpus que se está analizando, concretamente se va a centrar en la presencia de la violencia en ese contexto, la mujer en el contexto rural y la violencia que tiene lugar, que se produce en ese contexto. Son tres ejemplos, son una doctora y dos doctorandas muy jóvenes que, bueno, nos están aportando mucho, yo creo, y estamos aprendiendo mucho con ellas, y ellas yo creo que también están trabajando de una manera más entusiasta y más ilusionada por hacerlo en este contexto donde creo que se sienten acompañadas y arropadas. Sí, otro aspecto que a nosotros nos parece muy importante es la colaboración con otros grupos de investigación. Igual que estamos colaborando gente de muchas áreas distintas, también lo hemos visto desde el primer momento que solos podemos hacer muy poco, pero con colaboración con otros sí que se puede hacer mucho más. Entonces, llevamos ya años, cada vez que organizamos cualquier cosa, tanto un curso de formación como un congreso, como una publicación, lo hacemos en colaboración con otros grupos, ¿no? Quizá con el que más hemos colaborado, porque es un grupo que fue muy percursor en la época, con el que yo me formé, es el grupo Escritoras y Escrituras de la Universidad de Sevilla, pero también hay otro grupo en Oviedo, que todos más o menos tienen el mismo nombre, el mismo título, Voces Femeninas en la Literatura de Oviedo, o en la UNED, Mujeres Artistas y Escritoras, o también en la Universidad de Valencia, que trabajan sobre todo con autoras del siglo XV y XVI. Es decir, son grupos que son muy afines, con los que es muy fácil trabajar, con los que es muy fácil divulgarnos todo lo que vamos haciendo y que los miembros de todos los grupos vayan teniendo mucha más información y vayan teniendo más posibilidades también de publicar. Pero también trabajamos en colaboración con otros grupos que no son de literatura, pero sí son de aquí de la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, son muy cercanos y también ha sido una colaboración muy fructífera. Por ejemplo, hemos trabajado mucho con el Seminario Internacional de Derechos Humanos, que tiene también mucho que ver con la mujer y nos resulta realmente a todos muy fácil colaborar. O, por ejemplo, con el grupo de música y género, que tienen que ver con la Facultad de Historia, o con el grupo Teresa Andrés sobre información y sociedad. Es decir, ahí hay muchos grupos afines en los que tenemos muchos puntos en contacto, ¿no? Y también trabajamos con algunas asociaciones, como la de AUDEN, que va a tener su congreso, es la Asociación Universitaria de Estudios de la Mujer, que tiene su congreso ahora en septiembre, quien esté animado,
que me pidan la convocatoria y se la mando porque están todavía recibiendo información, o con la Asociación Benilde, con el Legado de las Mujeres, que trabaja mucho también en la formación de material para la docencia, o por ejemplo tenemos un compañero, Jorge, que trabaja sobre estudios de la India, y trabajamos también con la Asociación Española de Estudios Interdisciplinarios sobre la India. Entonces, un poco para que veáis que la colaboración es fundamental. De hecho, os estamos presentando, vete a la página inicial, la página web nuestra, y vais a ver que está llena de dibujos, de imágenes de una escritora y que es también una pintora italiana, que bueno, pues aparte de darnos estas imágenes para la página web, también nos hace las portadas de muchos de nuestros libros. Sí, pues no sé, da igual. Si no, va pasando y se ven viendo distintas imágenes en cada una, por ejemplo, vas a integrantes y se van viendo. Entonces, una colaboración también con escritoras, con pintoras, con fotógrafas, ¿no? Pues ellos nos dan las imágenes y nuestros libros sirven un poco también como un expositor, ¿no? Para darles también a esa divulgación. Y ya para terminar, queríamos hablaros, Juanma y yo, sobre los proyectos que hemos llevado a cabo y sobre todo... Es verdad que el título de nuestro grupo es como un título muy abierto, pero haciendo camino, pues es verdad que han ido surgiendo una serie de caminos, quizás sin pensarlos, hemos ido dirigiendo en unas determinadas direcciones. Una de ellas es, y tiene mucho que ver con el congreso que ha organizado hoy Miriam, es sobre las escritoras que pertenecen a ese periodo a caballo entre el siglo XIX y siglo XX, que es un periodo apasionante, con muchísimos cambios y fundamental para la mujer. Hicimos un primer proyecto con la Universidad de Salamanca que se llamaba Las Inéditas, que no solo trabajaba sobre esta época, pero fundamentalmente, y luego lo completamos con un proyecto de la Junta de Castilla y León, de las pocas veces que han dado algún proyecto a letras, porque prácticamente no lo dan nunca, estamos siempre marginados, y ahí sí que hablamos de escritoras inéditas en español desde 1880 a 1920. A partir de ahí sí que hemos visto un filón importante, que era el de la autobiografía, o en general todas las narraciones del yo, que son muy variadas y que en el caso de las mujeres son importantes. Y ahí hemos tenido 3 proyectos, que son estos proyectos C2, que es para jóvenes investigadores. Nosotros todos los años buscamos algún miembro que cumpla con los requisitos, todos los años lo estamos encontrando. Empezó Miriam con un proyecto que se llamaba Autonarrativas exocanónicas, luego siguió Sara con Autobiografías de mujer, reconstrucción inclusiva, y ahora este año lo tiene Santiago con Voces en el olvido, identidades femeninas y construcción psicosocial. Estamos esperando ahora que le digan a Sofía a ver si se lo han dado este año, pero esta vez vamos todos muy tarde. Y ahora cedo la palabra a Juanma para que os hable también de otra línea de investigación de nuestro grupo. Hola, yo voy a ser muy breve. Aparte de este ámbito del que acaba de hablar Mila, hay otro bloque, digamos, en el que llevamos trabajando años, que tiene que ver con los estudios culturales. Mi primer contacto con el GIR fue a través de un congreso que se llamó Las Inéditas, ya han pasado algunos años, y hasta ese momento yo me había dedicado exclusivamente a los estudios a los memory studies, a los estudios de la memoria, sobre todo relacionado con el Holocausto, el Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial. Y es cierto que cuando estás sumergido en estudiar en cualquier ámbito, hay un momento en el que te deberías hacer una pregunta, y que es verdad que muchas veces no nos la hacemos, y es ¿y dónde estaban las mujeres? Porque realmente, al final, la mayoría de las fuentes, la mayoría de los testimonios, la mayoría de los artículos, la mayoría de la bibliografía tiene que ver con hombres. Me da igual que estemos hablando de la experiencia en los campos de exterminio, los supervivientes judíos, la experiencia en la Segunda Guerra Mundial, la experiencia en el Tercer Reich. Al final parece que todo está contado por hombres, desde la perspectiva de hombres, a partir de materiales creados por hombres. Y digamos que aquí, a partir de ese momento, se abrió ese otro flanco, ¿no? Y con esto me quiero referir, y dentro de los estudios culturales, a algo tan importante como la transversalidad y la interdisciplinariedad. Es decir, también lo dijo Mila antes, es un grupo esencialmente sobre estudios de género, pero
que se entremezcla o que está abierto a cualquier otra perspectiva. Y en este caso, yo creo que desde ese momento, o a partir de cierto momento, también estamos fusionando. El último congreso ha sido sobre los testimonios de mujeres relacionados sobre todo con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el periodo de entreguerras y demás. Con lo cual, digamos que se abre, bueno, pues eso es desde la perspectiva de género, abarcar todo lo que tiene que ver con estudios de memoria. Y simplemente, y como ejemplo, tenéis estas dos publicaciones del GIR, está ahora prácticamente en imprenta todo lo que ha salido muy avanzado del último congreso, que está más centrado en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, pero como veis ahí el primero de los volúmenes, que se llamó Memoria Traumática, se trató de una manera general testimonios de mujeres relacionados con cualquier conflicto bélico, y en el paso siguiente digamos que nos centramos específicamente en la experiencia de mujeres judías que sobrevivieron, e incluso algunas que no sobrevivieron al Holocausto, pero que dejaron su testimonio por escrito, ¿no? Entonces, bueno, en el mismo sentido que ha hecho Mila, también animo a cualquiera que se quiera acercar al GIR que no piense, es que realmente me interesa otro camino, y creo que Vicente también lo ha dejado muy claro con esas tesis doctorales. Te puede interesar pues eso, los conflictos bélicos en África, pero en realidad también lo puedes abordar ese tema desde esa perspectiva, que en la mayoría de los casos es la perspectiva que está en segundo o tercero o cuarto plano, la perspectiva marginada, que es la perspectiva de las mujeres. Así que también animo a cualquier persona que esté interesada que se acerque al GIR para colaborar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por presentarnos vuestro trabajo y muchas gracias precisamente por el trabajo que hacéis. Es lo más bonito de la universidad, ver cuando se rompen las barreras hegemónicas y los méritos y se hacen cosas realmente porque es necesario e importante. Se crean conversaciones y espacios de diálogo y de aprender bidireccionalmente, así que muchas gracias, es muy bonito. Llevo siguiéndoos muchos años, he tenido la oportunidad de colaborar con vosotros recientemente y de verdad que gracias en nombre de todos. Quería agradecer también pues, bueno, a Marta, Ana, Andrea, Mila, Vicenta, Juanma, por este panel tan bonito que bueno, llevaba el título de Revisitando las crisis que nos crearon, reescrituras contemporáneas con voz de mujer, un panel lleno de sensibilidad, de interseccionalidad, de nuevas perspectivas en producciones y representaciones literarias y culturales muy diversas, y con esto vamos a dejarlo por esta mañana. Tenemos ahora 2 horitas para comer, a las 4 nos vemos aquí con la plenaria número 2, a manos de Rosie Garland, que va a ser preciosa, muy bonita, y que os invito a todas, a todos a estar aquí. Así que nos vemos luego, que disfrutéis de la comida y muchas gracias.